Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes del gobierno de la tarde, Z101, y hay unas declaraciones de un anuncio que ha hecho el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Lo vi en Twitter, hay alguien que me escribió, entonces me pone, Esteban, tú que hablas de Bukele o que has hablado de Bukele, la verdad que nunca he hablado de Bukele aquí, nunca en mi vida. No sé, no me ha llamado la atención la gestión del presidente de El Salvador, pero está haciendo un anuncio que va muy acorde con lo que yo mencionaba ayer, que tiene que ver con el aumento salarial. Bukele está anunciando en El Salvador que va a proponer en el Comité Nacional de Salarios allá, que funciona igual que el de aquí, el Comité Nacional de Salarios, una mesa tripartita, gobierno, patronos y sindicalistas, va a proponer un aumento de un 20%. O sea, el gobierno en esa mesa va a llevar una propuesta de aumento de 20% para los empleados del sector privado. Interesante. Pero bajo las condiciones actuales, ese aumento de un 20% puede, digo condiciones actuales porque son las mismas condiciones que aquí. O sea, todos los países de la región estamos sufriendo lo mismo. Aumentos de precios en el mercado internacional, paralización de las actividades económicas y esas situaciones. Ahora, ¿qué plantea él? Que me pareció interesante. Que entonces él menciona el aspecto de las micro y pequeñas empresas y de los sectores que no pueden asumir un aumento de un 20% por los efectos que han tenido sobre sus unidades productivas la parálisis de la economía. Entonces hay sectores que no, definitivamente, como yo decía ayer, no van a poder aumentar los salarios a los empleados. Entonces él está planteando algo que se torna creativo. Dice que, tomando en cuenta que de aquí a un año las empresas van a estar recuperadas, las micro, pequeñas y medianas empresas que van a tener que hacer un aumento de un 20% de sus empleados, en caso de que se apruebe, y se aprobaría, porque imagínate, los sindicalistas van a irse a favor del gobierno en esa mesa tripartita. El gobierno va a asumir el monto de la diferencia entre el salario actual y ese 20% que tendrían que aumentar esas pequeñas empresas durante un año. Va a subsidiar ese aumento. O sea, no el salario, sino el aumento. Entonces dice, siempre que la empresa me presente constancia de que tiene esta cantidad de empleados, que este es su gasto de nómina y que estos son los que están ahora mismo en salario mínimo y a los que se le aumentaría un 20%. Eso hace tantos millones de dólares, pues esa cantidad, entonces el gobierno la asume durante un año. ¿A cambio de qué? De que entonces esa empresa no pueda cancelar a esos empleados, no va a reducir la nómina pública, no va a reducir su nómina, no va a aumentar el desempleo. Bueno, eso tiene cierto sentido. Claro que tendría el Estado que tener la disponibilidad para esos fines. Entonces, lo digo así porque nosotros tenemos ahora la situación de que hay que aumentar el salario de los trabajadores. Muy bien, es verdad. Hay sectores que pueden aumentar los salarios. Muy bien, también es verdad. Hay sectores que pueden aumentarlo. Ahora, los sectores que no pueden aumentarlo, ¿cómo lo van a hacer? Porque un empleador puede decir, bueno, yo tengo 40 empleados, pero yo soy una pequeña empresa, tengo 40 empleados. Tengo que aumentar el salario mínimo de esos 40 a 30, por ejemplo, que están en salario mínimo y hay que aumentar un 20% y eso se pone escalonado. Luego entonces tengo que aumentarle a los otros trabajadores que están por encima de ese nivel, porque entonces es otro tema. Cuando tú aumentas el salario mínimo, automáticamente tú tienes un encadenamiento, tienes que aumentarle a los que ganan más, porque si tú tienes salario mínimo de 10,000 y lo lleva a un 20%, lo lleva a 12. Muy bien. Entonces, si el salario mínimo es 12, el que ganaba 11, que estaba por encima del mínimo, que aumentaría a 12 o aumentaría a más de 12, porque tú no puedes entonces igualarlo con el que tú tenías salario mínimo ganando menos. Entonces tú tienes que aumentar, un aumento del salario mínimo implica un aumento para varios niveles de salarios de empleados que tengan un poco más del salario mínimo. Por lo tanto, me imagino que el presidente Bukele va a tomar en cuenta eso. Pero esa sería, bueno, una opción. Aquí en la República Dominicana, ahora habría que ver si hay la disponibilidad del dinero. Habría que ver entonces también cómo van a hacer un levantamiento bien acabado para que las empresas, primero pequeñas, micro, pequeñas y medianas, que entonces hay otro problema. Por ejemplo, el caso de República Dominicana. Aquí no se ha hecho la reclasificación de empresas. Como no se ha hecho la reclasificación, nosotros tenemos un estimado de empresas. Entonces, ese micro, ese pequeño, ese mediana, pero es un asunto que tú lo dices de manera visual, si es posible. No porque ya se haya establecido la reclasificación o la clasificación de las empresas con base en su tamaño
midiéndola por sus activos, por sus operaciones de ventas brutas, ingresos brutos, para determinar entonces cuánto mueve una empresa, cuántos empleados tiene y de qué tamaño en términos reales es. Porque aquí, señores, las empresas grandes, en este país las empresas grandes son las que manejan más de 4 millones de pesos al año. 4 millones de pesos. Pero 4 millones de pesos, todas son grandes. Hasta los Ventorrillos son grandes porque aquí cualquier empresita, cualquier negocito te mueve 4 millones de pesos en operaciones brutas. Porque 4 millones de pesos no es nada. De 0 a 2 millones, ese micro o pequeña. De 2 millones a 4 es mediana. Y de 4 millones en adelante es grande. Ajá, pues todas son grandes. Pues tendrían todas que pagar el salario. Entonces hay que hacer esa reclasificación. Y luego entonces ver de qué forma pudiera el Estado tal vez asumir proporcionalmente una parte de la proporción de aumento salarial. Durante un año puede ser razonable, tomando en cuenta que de aquí a un año va a haber una mejoría. Pero hago esa referencia porque, bueno, me pareció un tanto creativo eso. Nosotros hemos hecho algo, hicimos algo que fue mucho más impactante incluso, que son los programas fase 1 y fase 2, que fue mucho más impactante porque lo que hicimos fue que le pagamos el salario entero o no entero, pero una proporción del salario mucho más alta que una proporción de aumento salarial a una cantidad importante de trabajadores durante un periodo determinado. Pero eso el presupuesto no lo resiste. Pero tal vez una proporción de aumento, vamos a aumentar un 15%, un 20%. Bueno, ese 20% implica cuánto entre las pequeñas y medianas empresas que están formalizadas y que tienen sus empleados registrados y la cantidad que tienen específicamente registrados para dar ese subsidio. Pero también ahí está el otro problema, que hay micro y pequeño empresario o mediano empresario que van a decir, sí, pero el problema es que entonces yo tengo un subregistro de empleados que lo tengo registrado con un salario específico, pero que ese no es el salario que ganan en términos reales. Entonces tendría otra situación, pero eso habría que manejarlo. Por otra parte, señores, quiero referirme a algo que me llama la atención y he insistido, lo he mencionado y quiero volver a mencionarlo porque se trata de un sector que definitivamente no puede hacer reclamos de manera pública. Yo ayer hice un recorrido cuando salí de aquí a las 7 de la noche, un recorrido por el Gran Santo Domingo. Me paré en 10 retenes, específicamente 10, aunque me tocó pasar por más de 10, en 10 retenes, porque hice el recorrido de manera intencional. Hice la pregunta, le pregunté a los agentes policiales, díganme una cosa, ¿ustedes están recibiendo el incentivo que reciben por el asunto de trabajar estas horas extraordinarias por el toque de queda? ¿Sí o no? Dígamelo estamos fuera de récord o no fuera de récord. Yo no voy a decir, por supuesto, a quién le estoy preguntando ni en qué sitio lo estoy preguntando, pero lo estoy diciendo aquí. O sea, yo no fue que alguien me dijo, no. Yo recorrí ayer más de 10 retenes y en 10 retenes, específicamente en 10, yo le pregunté a los agentes policiales. Algunos de ellos me dijeron, mire, ayúdenos con eso, que es verdad que no nos están dando desde enero. Otros me dijeron, hubo uno que me dijo, yo lo oí a usted, porque hay gente que te conoce, José Luis, que te ven, y te dice, pero usted fulano de tal. Dice, yo oí la entrevista que ustedes le hicieron al ministro de Interior y Policía, pero mire, la verdad que no lo están dando. Él dijo que lo están dando, pero no lo están dando. O sea, no están dando el incentivo. ¿El incentivo de cuál incentivo? El incentivo de los 5,000 pesos, que se dijo que se le iba a dar durante el periodo de COVID mensual a los policías que estuvieran trabajando en las labores referentes al COVID. ¿Cuáles son las labores referentes al COVID? El toque de queda. Y el toque de queda no se ha acabado. Entonces tú dices, bueno, mira, que ha habido apertura económica, se ha reflexibilizado el horario, muy bien, excelente. Pero en el caso de el toque de queda, como en el caso de los médicos y la enfermera, que trabaja el personal médico, que sigue trabajando intensamente, no solo con el COVID, sino ahora también con la vacunación, tienen que darle sus incentivos. Ahora vemos que las enfermeras están convocando a huelga en algunas provincias porque están diciendo que no les están dando los incentivos que se les prometieron, sino que se les asignaron incluso durante la gestión pasada, cuando la pandemia estaba en su buena, pero la pandemia sigue. O sea, en algún momento hay que quitárselo. Pero hay que quitárselo cuando ya no tengamos la situación que tenemos de poner al personal médico, y cuando decimos médico, mejor dicho, al personal de salud, porque no son los médicos solamente, a los médicos le aumentaron el salario, muy bien, pero el personal de salud, que va más allá de los médicos, se les está dando un incentivo porque están trabajando de manera extraordinaria por el COVID, pero el COVID se mantiene y siguen trabajando de manera extraordinaria. Duró un año, dura 2 años, dura 3 años, bueno, el tiempo que dure. En el caso de los policías, bueno,
Ahora vimos que se puso mayor restricción con el toque de queda, porque ahora es a partir de las 6 de la tarde y se extendió hasta el día 7 de julio. En enero le aumentaron el salario a los policías, es cierto, se lo aumentaron. Ahora, en el caso del aumento de los policías rasos, el cabo, el sargento, el aumento fue de entre 4.500 y 5.000 pesos precisamente. Entonces, le aumentamos el salario, pero le quitamos el incentivo equivalente a los mismos 5.000 pesos. Entonces, al final quedó neutro. Y además, aún aumentándole el salario, que fue una provenza gubernamental, que está bien, que es positivo, que es bueno que sea así. Aún así, si están trabajando de manera extraordinaria por el asunto del control de la circulación, por el toque de queda, por el control, por el estado de emergencia, entonces hay que pagarle un incentivo adicional. Eso es temporal, pero hay que pagárselo. Desde enero no se lo están pagando. Entonces, por eso vemos, y lo repito, que se producen teteos en los barrios, los fines de semana, días de semana a veces también, violan incluso los horarios, y la gente y los vecinos llaman y se quejan y dicen, mire, la policía ni siquiera viene por aquí, pero que la policía lo que hace es que dice, bueno, yo no voy a ir porque no me están pagando el incentivo, entonces ¿para qué voy a ir? A coger lucha, sin embargo, ¿con qué motivación? Entonces, muy bien, el ministro de Interior y Policía, que mencionó maravillas de las cosas que se han hecho para mejorar la calidad de vida de los policías, excelente, excelente, pero denle el incentivo, no se lo quiten. Y más cuando no se ha anunciado oficialmente que se le va a quitar, porque si el gobierno anuncia oficialmente, miren, es que el incentivo se eliminó, pero no, lo que están haciendo es mintiéndole al país, diciéndole que el incentivo se le está pagando sin estárselo pagando. Y ellos entonces siguen quejándose, pero claro, no pueden quejarse públicamente porque ¿qué policía va a decir públicamente que no le están dando el incentivo para que entonces lo sancionen? Resuelvan eso porque ellos son los que están fajados en la calle tratando de hacer que se cumpla el toque de queda que el gobierno insiste en mantener vigente.